Bien, mi segunda pregunta es con respecto a la sociedad civil. Con Genaro García Luna se creó una sociedad civil para favorecer al gobierno panista y se le dio poder y recursos, pero también de manera corrupta. Y quiero dar un ejemplo concreto que implica graves violaciones de derechos humanos, como es el de Eduardo Gallo y Tello, a quien le secuestraron a su hija en el año 2001. García Luna le proveyó un comando armado y además vehículos, helicópteros, y el comando armado era de la entonces AFI para que rescatara a su hija, pero quien dirigió el comando fue el propio civil, el propio señor Gallo, y mataron a los secuestradores. Los secuestradores dan la orden de matar a su hija y aquí el señor Gallo, pues dolido por lo que había sucedido, también siguió la venganza y mató a las familias de los secuestradores. Esta es una historia larga de 2001, pero él incriminó falsamente a 2 jornaleros agrícolas y uno de ellos es Antonio Barragán Carrasco de Atlacholoaya. Él está preso en Atlacholoaya y su caso ya es muy sólido en cuanto a pruebas, 108 pruebas, elementos de prueba de su inocencia, y fue torturado también directamente por el señor Gallo y fue presentado este caso en el Congreso Mundial de Tortura por el activista mexicano Adrián Ramírez. Ellos presentaron este caso, ya se presentaron las denuncias formales y este caso sobre Gallo muestra lo que hacía la sociedad civil en favor de, que era favorecida de manera corrupta pues por los gobiernos panistas, casos como el de Morera, casos como el de Wallace, casos como el de Sicilia. Es un grupo a los que se denominaron sociedad civil, pero que se les dieron recursos de manera corrupta y que en su gobierno se cortaron esos recursos. Sin embargo, no se ha recuperado esa definición original de la sociedad civil. Me gustaría saber su opinión al respecto, porque es algo también que tiene pendiente este gobierno con la sociedad. Ajá. Sí, como en otros casos hubieron excesos, no se puede generalizar, ¿no? O sea, sí hay asociaciones de personas de sociedad civil que cumplieron bien su función de defender derechos humanos. Hay asociaciones que lo hacen hasta ahora. Y sí se formó un grupo que no solo actuó de manera ilegal y con venganza y cometieron delitos. Hubieron quienes hicieron esto y fueron alentados por el mismo gobierno y les ayudaban a legitimar el uso de la fuerza. Hubo todo un movimiento a favor de eso, de la desaparición, de la violencia para enfrentar la violencia. Eso ya no se permite, repito, ya no va a tolerarse. No necesitamos eso, tiene que haber justicia y respetar a los que sí actúan buscando justicia, ¿sí? Porque fueron víctimas de secuestro, fueron víctimas de violencia, de las
organizaciones criminales, ¿no? Pero no permitir ya que grupos se inmiscuyan en asuntos que corresponden al Estado. Es un poco lo de las guardias que se crearon, las autodefensas. ¿Cómo se va a permitir eso si la responsabilidad es del Estado? Y en algunos casos se alentaron desde el Estado la creación de estas guardias de autodefensas. No puede el Estado abdicar a su responsabilidad. En el caso de la impartición de justicia, no pueden ser las personas las que hagan justicia por su propio sentir, por su decisión. Eso no se puede permitir. De modo que ya hay un cambio en todo esto. Y si hay investigaciones abiertas, la Fiscalía tiene que saber la verdad, toda la verdad, no ocultar nada y castigar a los responsables. Ya hay otras condiciones. Ya no se permite el influyentismo de nadie, de grupos, por poderosos que sean. Tiene que haber un auténtico Estado de Derecho y nadie debe ser avasallado, atropellado. A nadie se le puede hacer un juicio sumario y mucho menos eliminar a nadie. La política de venganza o de aniquilamiento a ninguna persona, no puede haber ese tipo de acciones, no se permite. Y los agraviados tienen derecho a pedir justicia y ya no hay protección para nadie, no hay impunidad. No es que pertenece al partido Morena y entonces es intocable. Sea quien sea, si se comete un delito, tiene que ser castigado. Ya no se protege a nadie y se está procurando cuidar mucho. Ayer lo dije, que existe una frontera entre autoridad y delincuencia, que no se asocie la delincuencia con la autoridad, que no haya asociación delictuosa, porque si manda la delincuencia, pues ya no hay ninguna posibilidad de garantizar la tranquilidad, la paz en el país. Lo que dijo en una ocasión Porfirio Muñoz Ledo, de que podía estar en la presidencia un famoso, ¿no?, delincuente. Y las series estas que se difundieron durante algún tiempo, eso era lo que
señalaban. Parte de la trama era esa, de cómo los grupos delictivos tenían tanto poder que mandaban en el ejército, pero que mandaban también en la presidencia. Aparecía un personaje que era el presidente y habían personajes, ¿no?, del gobierno que resolvían qué hacer en el caso de el combate al narcotráfico y cómo habían arreglos y se le daba protección a unos para perseguir a otros. Eso se decía en la serie y en algunos casos sucedía, de que se perseguía a un grupo y se protegía a otro. En el caso nuestro, o sea, para también aclararlo, a todos, por parejo. No hay predilectos en la delincuencia por parejo. Y hablo de delincuencia común y de delincuencia de cuello blanco, porque también durante mucho tiempo todo era delincuencia común. Todas estas series eran de delincuencia común. No había series de delincuencia de cuello blanco, muy pocas, bueno, no. Y estaban saqueando los delincuentes de cuello blanco como nunca en la historia, y eso no se veía, ni siquiera perdían su respetabilidad los saqueadores, los delincuentes de cuello blanco. Entonces, ahora es distinto, completamente, ya es otra cosa. Entonces, qué bien que están trabajando sobre estas investigaciones, felicidades, porque hay que reconstruir lo sucedido, conocer la verdad histórica para que no vuelva a suceder y publicarlo, darlo a conocer, sobre todo para las nuevas generaciones. O sea, todo esto que sucedió, cosas horrendas, todos los actos de corrupción, de prepotencia, las complicidades y los crímenes, y dar a conocer todo. Le mandan una carta a usted de un penal de Oaxaca que es por la víctima del Pitufo, de un testigo protegido también de esa época, y él es Luis Pantoja, Díaz Pantoja, que era un preso político. Pues le manda una carta y se la dejo con Jesús. Sí, por favor. Y hoy precisamente tratamos el tema, bueno, vuelvo a decirlo, con la licenciada Olga Sánchez, y ella está trabajando en esto, y lo hace porque está consciente de que se cometieron muchos abusos, de que hubieron muchas injusticias y que hay en las cárceles gente inocente, y hay que procurar en el marco de la ley que tengan defensa y puedan quedar en libertad si fueron víctimas
de estas prácticas, ¿no?, de tortura y de acusaciones con estos testigos que les pagaban, o sea, revisar todo. También comentar que nosotros estamos abiertos a que organizaciones de defensa de derechos humanos de la ONU y de cualquier organización internacional participe, investigue, recomiende al gobierno lo que considere, y nosotros vamos a acatar esas resoluciones. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del diario Bajo Palabra.